La Organización Mundial de la Salud anunció que revisará su evaluación de riesgo global respecto de la gripe aviar H5N1, dados pequeños brotes en varios países. El último en Argentina, que decidió suspender las exportaciones de productos avícolas. Además, dos personas de una misma familia también se contagiaron en Camboya, una niña de 11 años que falleció y su padre que no tuvo síntomas. Los casos informados la semana pasada generaron preocupaciones por una nueva variante que surgió en el año 2020 y que ha causado un número récord de muertes entre aves silvestres y domésticas en los últimos meses. Vamos al análisis de este tema con Margarita Deval. Ella es investigadora científica, viróloga e inmunóloga, coordinadora de la plataforma interdisciplinaria de investigación en salud global del CSIC. Bienvenida, Margarita, gracias por estar en Directo América, y nos acompaña también nuestra periodista de salud, Mar Romero. Buenos días, Margarita. Buenos días, encantada de estar con ustedes desde Madrid. Pues bien, si le parece, vamos a comenzar. Los casos de esta variante que fue identificada en el 2020 han sido esporádicos y no se ha comprobado aún el contagio de humano a humano. Pero le quiero preguntar si hay preocupaciones adicionales por estos casos de Camboya en los que los enfermos eran dos personas de una misma familia. Bueno, la nueva variante es la que está circulando entre las aves y efectivamente causando una mortalidad que hacía tiempo que no causaba. Sin embargo, la que ha pasado, por ejemplo, a estos casos esporádicos que está ocurriendo, en particular en Camboya, es una variante que llevaba ya mucho tiempo circulando en Camboya. O sea, no es una nueva variante, es una variante que nunca se había detectado en años anteriores que se transmitiese entre personas. Sí, quería preguntarle, ¿no parece precisamente, ya pasando de lo de Camboya, ¿no? Esta nueva variante que decía está más adaptada a aves, sobre todo a aves salvajes, migratorias y también a mamíferos, ¿no? Ha causado brotes entre animales mamíferos aquí en Latinoamérica, por ejemplo. Si eso podría implicar, como decían algunos expertos, que estamos en una panzootio, es decir, en una especie de pandemia de los animales. Bueno, está claro que con la pandemia de coronavirus hemos aprendido a intensificar la vigilancia que había antes de gripe aviar y ahora está mucho más intensificada, en particular en Sudamérica, y también se está vigilando más en mamíferos. Entonces, con ello se está teniendo una información mucho más potente de la que se tenía antes y además se están tomando reacciones más tempranas porque es otra de las enseñanzas de la pandemia de coronavirus. Cuanto más pronto se corten las cadenas de contagio en animales o en personas, es mejor. Lo que sí que es cierto es que, sin embargo, venimos de unos años en los cuales no ha habido estas epidemias, no ha habido tantas epidemias en las aves, en particular no ha habido tantos casos de personas que se contagiasen a partir de la gripe aviar. No se transmitía prácticamente el virus entre personas, pero es que además había muy pocos contagios en personas. Durante 12 años, de 2004 a 2015, hubo un cierto número razonablemente estable de contagios a personas y de personas que fallecían aproximadamente la mitad de las que se contagiaban. Es una enfermedad muy grave cuando pasa a las personas y se contagiaban alrededor de 70 personas cada año. Luego hubo unos años de tranquilidad en que esto no ocurría en las personas, pero ha vuelto ahora a empezar a ocurrir menos casos que los que había antes todavía. Entonces, estamos más vigilantes que antes, por eso estamos en las noticias, pero todavía el riesgo sigue siendo limitado. Hay que estar muy observante, eso sin ninguna duda, esa enseñanza no la podemos olvidar, pero el riesgo sigue siendo limitado. A nivel de panzootía, que es lo que me estaba preguntando, pregunten más a los especialistas en veterinaria. Efectivamente, parece que hay muchos, pero son ellos los que sabrán más cuánto está aumentando. Está claro que se está detectando mucho más. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que usted nos dice y este llamado a estar vigilantes, le quería preguntar cómo sucede el contagio de la gripe aviar para que nuestros televidentes estén atentos, y cómo se reduce la exposición a la enfermedad. Bueno, los contagios que se han detectado durante los últimos 20 años suelen ser siempre con personas que están muy cerca del trabajo o la manipulación doméstica con aves que están enfermas. Entonces, eso es lo que hay que evitar, sobre todo cuando las aves están enfermas, evitarlo, pero cuando no están enfermas, pues también en cuanto hay un caso, pues mantener mucho más la separación. ¿El contagio se podría evitar quizás con mascarillas? No lo sabemos exactamente, no sabemos si eso hace falta introducirlo en toda la manipulación de aves, pero cuando haya casos, desde luego, notificarlos inmediatamente para pararlo.
Todavía no se sabe qué podría ocurrir para que tuviese lugar el contagio entre personas, es decir, qué factores tener en cuenta, porque en el caso de estos dos familiares en Camboya, el padre ha resultado sin síntomas, la niña ha fallecido, ambos pudieron estar expuestos a la vez o con poca diferencia a la fuente, las aves enfermas, han reaccionado distinto, quizás porque se han inoculado con distinta cantidad de virus, quizás porque tenían distinta constitución en ese momento o distinta fortaleza, pero todavía no sabemos cómo evitarlo. Lo que está claro es que todavía no se puede decir que haya transmisión entre personas, que sería un salto fundamental en el nivel de alerta para las personas, porque estos casos agrupados, familiares, con posible exposición a la vez al virus de las aves han ocurrido en el pasado. En aquellos 12 años en que había unos 70 casos de gripe aviar en humanos, ocurrían de vez en cuando. O sea, no era inusual que esto ocurriese. Sí, yo quería preguntarle, sabemos que este virus todavía le cuesta, ¿no?, saltar a humanos, como estaba diciendo, pero hemos visto que se está acercando, pues, por ejemplo, a la capacidad de infectar a mamíferos. Yo le quería preguntar, sabiendo que los virus evolucionan, que mutan, que se van adaptando, si precisamente es una cuestión de tiempo que un virus así pueda llegar a infectarnos a nosotros. Es una cuestión de tiempo, claramente, y por eso estamos vigilantes. Por eso desde hace ya bastantes años está sobre todo esta vigilancia de la gripe, por lo mortal que es y porque puede ocurrir en cualquier momento. Puede tardar mucho, puede tardar poco. La vigilancia es lo que nos va a permitir estar alertas. Y además otra cosa muy importante, la gripe, como muchas de las enfermedades respiratorias, se transmite en mayor o menor cantidad por aerosoles. Entonces, estar también alertas en cuanto a saber que cuando algo se transmite a partir del tracto respiratorio superior, porque emitimos el virus, porque exhalamos, porque tosemos, por las secreciones, pues hay que tener en cuenta esta distancia, esta higiene y también el control del aire, la calidad del aire, es decir, que el aire en grandes espacios interiores que están poco ventilados tenga mejor calidad y es una de los retos del futuro, ¿no? Hacia lo que tenemos que ir. Vamos a aprender de las pandemias de agentes que se transmiten por vías respiratorias para poder evitar que algo que puede ser una epidemia local que salte en cualquier lugar del mundo, que evitemos que eso llegue a expandirse por todo el continente o a expandirse por todo el mundo y a ser otra vez una pandemia. Eso tiene que ser una de las enseñanzas que nos queden muy claramente. Y por eso Por le ahora, ponemos... sí, por esto estamos con la vigilancia, pero lo que está muy claro es que por ahora este virus, el virus aviar, está infectando los pulmones muy profundamente y por eso causa esa enfermedad tan grave. Pero todavía no se multiplica con facilidad en la parte superior del tracto respiratorio y por eso no se contagia fácilmente entre personas. Bueno, Margarita, por eso estamos, como le decía, poniendo el tema sobre la mesa y ante esta actitud de vigilancia. Es Margarita Deval, investigadora científica, viróloga e inmunóloga invitada de France 24. Gracias a usted. Encantada, muchísimas gracias. Y el acompañamiento a usted, Mar, por la asesoría también. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más de Directo a América.